Bien, continuando con nuestra presentación, bueno, ya conocidos son los efectos secundarios que tienen nuestros pacientes que están con leucemia, y básicamente tenemos que llevar a nuestros pacientes y cruzarlos por el puente sobre aguas turbulentas. Siempre digo lo mismo porque los tratamientos de inducción son con quimioterapia intensiva donde puede pasar de todo o puede pasar nada. Entonces, bueno, los cuidados de soporte de la leucemia son dinámicos, obviamente, requieren de una atención especializada, y nosotros como enfermeros cumplimos un rol esencial en la implementación segura, individualizada y basada, nuestros cuidados basados en la evidencia, para contribuir significativamente con el bienestar de nuestro paciente durante todo su tratamiento oncológico. Me gustaría partir esta sección igual destacando un estudio muy importante realizado en España que evaluó el nivel de consenso entre hematólogos y enfermeras sobre cuál debe ser el rol de la enfermería en el manejo del paciente hematológico. Y esto fue un estudio multicéntrico en el 2018, y los resultados fueron que el 96% de los expertos coincidió en que la formación especializada de hematología es una necesidad fundamental para ejercer el rol profesional con alto impacto en la atención, ¿ya? Además, reconoce a la enfermera como referente del paciente desde el mismo momento del diagnóstico a lo largo de todo el proceso asistencial. Entonces también hubo un altísimo consenso sobre la relevancia de nuestro rol en aspectos claves como el control del estado nutricional, el seguimiento y la adherencia al tratamiento, ¿ya? La educación terapéutica al paciente y su familia, y nuestra función también como consultoras clínicas dentro del equipo multidisciplinario también era muy importante. Y atención un poco a este dato, que el 88% de los participantes consideró que un buen seguimiento de los enfermeros no solo mejora la experiencia del paciente, sino que disminuye significativamente las visitas a la urgencia y las consultas externas, ¿ya? Así que, en resumen, este estudio confirma lo que muchas veces vivimos en la práctica, pero que a veces nos cuesta visibilizar, ya que es la enfermería hematológica igual requiere una alta especialización y tener competencias clínicas avanzadas para que nuestro rol sea estratégico y no solo asistencial, ¿ya? Entonces somos parte activa de la gestión integral del paciente, y también somos claves en la educación terapéutica y también esenciales para garantizar la continuidad y la calidad de los cuidados. Como enfermeros, no solo somos parte del equipo que administra el tratamiento, sino que también tenemos la responsabilidad de planificar y ejecutar y también evaluar los cuidados que nosotros proponemos, ¿ya? Para eso necesitamos conocer los diagnósticos, los esquemas de los pacientes, anticiparnos a las complicaciones propias de la enfermedad y del tratamiento, también garantizar un soporte clínico emocional, prevenir los riesgos y estar alerta a las complicaciones, ¿ya? Este enfoque integral es como la base del plan de cuidado individualizado del paciente. También, si hablamos de la administración de quimioterapia, tenemos la responsabilidad, la precisión, y tenemos que dar seguridad también en la atención. Y también es importante cumplir siempre con las normativas institucionales y conocer las medidas de bioseguridad que nos protegen a nosotros, a nuestros pacientes y también al entorno, ¿ya? Entonces debemos protegernos de estos riesgos biológicos, químicos y físicos, físicos, bueno, en cada etapa del proceso, ¿ya? Entonces, como equipos de enfermería, tenemos que reconocer el manejo seguro en cada una de sus fases, desde la recepción de la quimioterapia, su administración y también del retiro, ¿ya? El uso correcto de los elementos de protección personal, la eliminación adecuada de los citostáticos y el manejo frente a los derrames no son opcionales, ya son parte del estándar de calidad y de la seguridad asistencial. Recordemos que estamos manipulando medicamentos que igual son peligrosos, y como se muestra como en el esquema, la formación continua, el uso de los protocolos claros, la actualización y la preparación del personal son pilares fundamentales para garantizar un manejo seguro de estos medicamentos, de estos citostáticos, de estas drogas. Bueno, y finalmente, más allá del cumplimiento técnico,
no tenemos que perder de vista el impacto humano de estas intervenciones, porque somos quienes, no solo somos quienes medicamos, sino que acompañamos y observamos cada reacción frente a este tratamiento, ¿ya? Nuevamente es súper importante conocer y aplicar las normativas institucionales de administración de quimioterapia, los dobles chequeos que son de carácter obligatorio y el correcto registro en la ficha clínica electrónica. Otro aspecto clave en el soporte es el soporte transfusional. En pacientes asintomáticos se recomienda transfundir plaquetas cuando el recuento es menor a 10.000 y también debemos considerar las transfusiones previas a procedimientos invasivos, ¿ya? Sin embargo, algo que debemos tener claro, y lo aprovecho de poner en esta instancia y también lo voy a volver a repetir en la clase de trasplante, es que es seguro mover a los pacientes, ¿ya? Hay un estudio que lo puse acá abajito que dice que los pacientes pueden hacer su movilización, levantarse, y que se sugiere que el paciente se podría requerir transfusión antes de moverse con plaquetas bajo 10.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de planificar sus actividades de kinesioterapia posterior a la transfusión, pero eso no quiere decir que yo le voy a negar la posibilidad de movilizarse, porque esto de mantener activo al paciente reduce los riesgos asociados al reposo prolongado, a las trombosis venosas profundas también, las atelectasias, la pérdida de la fuerza muscular. ¿Ya? La evidencia respalda ampliamente esto, ¿ya? Y acá les puse un par de estudios que dicen que el ejercicio físico es seguro y es eficaz en pacientes con cáncer y que la rehabilitación oncológica también ayuda a mitigar la pérdida de la función y la discapacidad en los sobrevivientes, ¿ya? Así que es importante incorporar la rehabilitación como parte del plan de cuidados, que es una necesidad clínica, ya no es un lujo, así que tenemos que conocer estas cosas para poder dar cuidados y programar los cuidados, pero en base a la evidencia, ¿ya? Entonces necesitamos promover una mejor calidad de vida de los pacientes y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Moverlos, así que muévanlos, es seguro, hay estudios que lo confirman, por lo tanto no puedo yo negar a un paciente, y que me ha pasado encontrarme con pacientes que no los han movido en un mes porque es que está con las plaquetas bajas, ¿ya? Eso no es una práctica, digamos, que esté basada en la evidencia. Tenemos también para prevenir las infecciones, ¿cierto? Pacientes que van a estar con las defensas bajas, neutropénicos. Tenemos que tener súper en consideración los factores de riesgo, que en este caso no solamente van a ser las alteraciones de las barreras secundarias a la quimioterapia, por ejemplo las mucositis, entre otras cosas, sino que también los accesos vasculares también son un factor de riesgo importante y el manejo es clave, y además de la neutropenia, por supuesto. Neutropenia febril de alto riesgo es una urgencia oncológica, tiene una alta morbimortalidad y en el contexto del paciente hematológico es una de las cosas más relevantes y potencialmente graves, ¿ya? Esta hay que considerarla usando los criterios principales, que es que el recuento de neutrófilos esté menor a 500 o un RAN menor a 1000, pero que se sospecha que en las próximas 24 o 48 horas ya eso va a caer. Ya a esto le vamos a sumar la presencia de fiebre, que puede presentarse con temperaturas axilares sobre 38 en una sola toma o dos tomas consecutivas, ¿ya? Ante este escenario clínico, esto nos obliga a actuar rápidamente, porque la neutropenia febril es una urgencia oncológica. Ya la evaluación precoz, la administración de los antibióticos, se habla de la hora de oro, o sea, tiene que ser antes de una hora, todo eso, ¿ya? Y la vigilancia obviamente continua es fundamental para evitar las complicaciones graves. Por eso, como enfermeros debemos estar muy atentos a la aparición de fiebre, a los signos de infección y el recuento de los neutrófilos, ya que muchas veces somos quienes primeros detectamos estos cambios. Se sabe que la mortalidad se correlaciona con la duración y la severidad de la neutropenia y también el tiempo transcurrido entre la primera dosis del antibiótico, ¿ya? Así que
y ahí se muestra un crecimiento como exponencial en relación al tiempo de los microorganismos, ¿ya? Así que es súper importante actuar de forma inmediata ante un paciente de hematología intensiva que cursó con quimioterapia, que está neutropénico y que hizo fiebre. O sea, antes de una hora ya deberíamos tener administrados los medicamentos, los antibióticos. Cada centro tiene su protocolo de neutropenia febril y tenemos que actuar frente y conocerlo, y no podemos estar llamando si sabemos y tenemos la indicación y tenemos un protocolo, no voy a esperar a que el médico me conteste para que me autorice, sino que ya sé lo que tengo que hacer. Ya en nuestro centro obviamente suspendemos las profilaxis orales en los pacientes que están recibiéndolo como profilaxis, y se inicia el tratamiento endovenoso empírico después de tomar los cultivos. Y obviamente esto está revisado por infectología y está basado en la epidemiología local. Entonces nosotros partimos con ERTA, AMICA, y se va ajustando en caso de según los resultados de los cultivos, ¿ya? Y esto posteriormente el equipo de infectología se hace cargo de modificar, siempre considerando las resistencias bacterianas y también los antecedentes del paciente. Como ya mencioné, esto deberíamos hacerlo dentro de la primera hora desde la sospecha, desde la fiebre, y ya que el retraso de la administración de los antibióticos, como ya les mencioné, se asocia a mayor mortalidad, ¿ya? Así que es algo que no podemos dejar pasar. Cuando hablamos de ambientes protegidos también, los pacientes hematológicos, especialmente en aquellos que están inmunosuprimidos, que recibieron quimioterapia intensiva o que son pacientes de trasplante, nos referimos a un conjunto de medidas ambientales y conductuales que buscan reducir al máximo el riesgo de infecciones, ¿ya? Estas medidas incluyen el control del agua, el aire, los alimentos, ¿ya? También la superficie y el uso de barreras de protección, ¿ya? Es muy estricto la higiene de manos, tanto del equipo como de los pacientes y de las visitas, ¿ya? Las habitaciones deben estar selladas, ojalá con presión positiva, al menos 2.5 pascales, una temperatura que oscila entre los 18 y los 26 grados, y un sistema de aire con filtros HEPA que son capaces de retener el 99.97% de las partículas que son mayores a 0.3 micras, ¿ya? Estas habitaciones tienen un flujo laminar, de manera que el aire circula uniforme desde una pared hacia la otra y que tiene una salida idealmente la mayoría hacia el baño, ¿ya? Las puertas deben ser con cierre automático para mantener este entorno controlado, y la sala debe tener 12 recambios de aire por hora, ¿ya? Y se debe realizar los monitoreos de presión una vez por turno, dejarlos por escrito, y también obviamente la inspección visual del filtro. En cuanto a la limpieza, esta debe realizarse de forma rigurosa, idealmente 2 veces al día, siempre de adentro hacia afuera, y es algo que tenemos que nosotros como enfermeros supervisar que se haga como corresponde. Ahora, en la literatura también van a encontrar los como aislamiento inverso, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Porque a diferencia del aislamiento tradicional, donde buscamos proteger a los demás de un paciente infectado, aquí es todo lo contrario. Nosotros buscamos proteger al paciente del entorno, ¿ya? Por eso es que en algunos lugares o alguna de la literatura lo van a encontrar como aislamiento inverso, ¿ya? Bueno, acá tenemos aquí nosotros donde vamos revisando, importante la higiene de manos, y también debemos cumplir con las normativas institucionales y verificando el uso correcto de los EPP. Tenemos que educar a nuestro personal y también a las visitas, quizás restringir un poco las visitas, pero eso ya depende de cada centro, ¿ya? Importante también mantener las uñas cortas, el pelo tomado, sin esmalte de uñas también, según las recomendaciones, porque en un estudio igual un poco antiguo en relación a las manos, hay una mayor presencia de flora que puede albergar microorganismos en las uñas, ¿ya? Entonces por eso no se recomienda tener ni las uñas pintadas ni con esmalte y menos estas cosas acrílicas, ¿ya? Debemos permanecer igual con el cabello tomado,
no usar accesorios como anillos y siempre el correcto lavado y la higienización de manos. Ya muy importante mantener en estas habitaciones más aisladas, en lugares con poco tránsito, mantener siempre las puertas cerradas y supervisar el aseo correcto de las habitaciones. También el control de las visitas, importante también los controles microbiológicos, que nosotros en nuestra institución se realizan cada 2 semanas. La revisión según las normativas del funcionamiento de los filtros y también al trasladar los pacientes, al salir, se trasladan los pacientes cuando salen los controles microbiológicos altos, ¿ya? Súper importante. Con respecto al manejo de los invasivos, debemos considerar y ser conscientes de la importancia de estos, ya porque debemos identificar las posibles complicaciones y aplicar los cuidados necesarios para mantener estos dispositivos, ya. Estos accesos suponen un riesgo por una ruptura de barreras, ya que traspasan hacia el intravascular, pero son súper necesarios, ya porque tenemos terapias intensivas, soportes transfuncionales, tenemos que usarlos, son imprescindibles, ya, pero nosotros somos responsables de su manejo. Tenemos que tomar la decisión de qué dispositivo usar, dependiendo del tipo de la terapia, la osmolaridad, el pH, los tipos de tratamiento. Entonces, cuando hablamos de la elección del acceso venoso o vascular, no solo debemos pensar en la facilidad de la punción o de la comodidad del paciente, sino que también hay factores clínicos que debemos considerar, especialmente en pacientes que van a recibir soluciones con características químicas complejas, como son las terapias antineoplásicas o los antibióticos de amplio espectro. Ya hay soluciones que por su pH, que son fuera del rango fisiológico, que es entre 7,35 y 7,45, o por su osmolaridad elevada, que es mayor a 500 miliosmoles, ¿ya? Estas son clasificadas como irritantes o vesicantes, ¿ya? Estas soluciones lo que hacen en el fondo es dañar el endotelio, favoreciendo la formación de trombosis y por lo tanto ocluyendo el lumen también de los catéteres, de los dispositivos. Los más peligrosos son aquellos con pH menor a 5 o mayor a 9, ya hay aquellos que tienen alta osmolaridad, como la nutrición parenteral o algunos citostáricos. A esto le sumamos los medicamentos que pueden precipitar dentro del catéter, ya causando una obstrucción mecánica, si no realizamos un correcto lavado. Ya por eso es importante conocer el flujo, el diámetro y la ubicación anatómica de las venitas, ¿ya? Y como se muestra en esta tablita que está acá, por ejemplo, un catéter periférico corto puede tolerar hasta 600 miliosmoles, ¿ya? Mientras que un acceso central, como uno ubicado en la vena cava superior, puede manejar soluciones más concentradas y con menor riesgo de daño local gracias a su gran flujo, ¿ya? Entonces acá, si se fijan, son 2 a 2,5 litros por minuto. Por lo tanto, aquí hay una tremenda hemodilución, ¿ya? Que eso claramente no va a causar el daño a nuestros vasos, ¿ya? Todas estas cosas las tenemos que tener en consideración y que los accesos vasculares no son solamente un procedimiento técnico, sino que también es una decisión clínica basada en farmacología, fisiología, prevención de las complicaciones. Por eso estos pacientes en general van a tener un PIC o un triple lumen o un CBR, ¿ya? Estos conocimientos son claves para garantizar la seguridad en el tratamiento y mantener la funcionalidad también de los dispositivos a largo plazo. Dentro de los cuidados es fundamental garantizar la correcta funcionalidad de los catéteres, sobre todo prevenir complicaciones como obstrucciones, infecciones, extravasaciones. Los cuidados más importantes son el lavado del dispositivo. Se recomienda un volumen suficiente para limpiar completamente el lumen interno, ¿ya? En general usamos entre 3 a 5 ml en dispositivos periféricos para permeabilizar y entre 10 a 20 en dispositivos centrales, ¿ya? Pero igual hay que tener atención, porque si estamos hablando de una extracción sanguínea o administración de medicamentos, el volumen mínimo de lavado debería ser 20 ml, ¿ya? Sin excepción. También este volumen debe considerar la capacidad del lumen del catéter, ya que esto suele ser entre 3 o 10, ¿ya? Que debería ser el volumen adicional al sistema de perfusión también, ¿ya? Como los alargadores. Entonces la recomendación es usar al menos el doble del volumen total del lumen y sus accesorios, ya para poder permeabilizar.
¿En qué momento vamos a realizar estas permeabilizaciones? Esto es súper importante. Quizás ustedes ya lo saben, pero me gusta recalcarlo porque igual he visto prácticas que no son adecuadas. Es que después de extraer muestras de sangre antes y después, y también antes de administrar y después de administrar medicamentos o hemoderivados. Ahí es cuando son los momentos que vamos a realizar estos lavados, ¿ya? También al cambiar de perfusión continua a intermitente, antes y después de cada perfusión intermitente, o sea, siempre que conecto y desconecto algo o administro un medicamento, antes y después yo debería permeabilizar utilizando la técnica push stop. Además, se recomienda el uso de conectores Luer Lock para mayor seguridad y prevenir desconexiones accidentales. Ya, eso también es súper importante. El sitio de inserción lo debemos revisar al menos una vez por turno y se debe también instruir al paciente para que evite las inmersiones del catéter en el agua. La ducha igual está permitida, pero obviamente con ciertas precauciones para reducir el riesgo de contaminación. La curación debe realizarse con técnica estéril, utilizando preferentemente los Tegaderm con CHG, que facilita igual la vigilancia y la prevención de las infecciones. Estos apósitos se cambian cada 7 días, o antes si es que están húmedos o despegados, ¿ya? Si se utiliza un apósito de gasa, el cambio debe ser, las recomendaciones dicen 48 horas, ¿ya? Es fundamental mantener un circuito cerrado, ¿ya? Una vez que vayamos a administrar un medicamento o conectar una infusión, siempre limpiar los bioconectores con alcohol, ya con alcohol pad por fricción durante al menos 15 segundos, ¿ya? Finalmente, después de cualquier administración o extracción, debemos lavar con suero fisiológico utilizando la técnica push stop, ¿ya? Las jeringas de 10 ml y al menos 20 de volumen total. Y como siempre debemos conocer y aplicar las normativas locales vigentes para la mantención de todo dispositivo vascular, ¿ya? Lo que va a respaldar nuestra práctica y va a proteger, por supuesto, a nuestro paciente. El manejo de los catéteres CDR también es esencial, seguir las prácticas basadas en la seguridad y la prevención de las complicaciones y la mantención de la funcionalidad de los dispositivos, ¿ya? Es importante observar el sitio de inserción, también evitar la extravasación en los desplazamientos, el manejo de los parches, de los apósitos, cambiar si es que están despegados, sin pegarle más cosas alrededor, esperando el cambio programado. Y durante la ducha también, el paciente tiene que tener las precauciones de las consideraciones del caso. Al manipular este catéter, nunca utilizar jeringas menos de 10 cc porque tienen mayor presión y pueden provocar una desconexión del sistema, ¿ya? También es fundamental mantener siempre el circuito cerrado, idealmente los bioconectores, para reducir la contaminación. Y cada vez que administremos medicamentos es necesario limpiar este bioconector, ¿ya? Así que básicamente es lo mismo que ya les había mencionado, la utilización de la técnica push stop, los grippers cambiarse cada 7 días, utilizando la técnica estéril siempre a 4 manos para minimizar los riesgos de infección, ¿ya? Los sistemas de bajadas y tapones cambiarse según la normativa local, y cuando se planifica el alta del paciente se debe retirar y se recomienda hacer un lavado con 20 ml de suero fisiológico con la técnica push stop, seguido de un clampeo de la vía utilizando presión positiva para evitar el reflujo sanguíneo, ¿ya? Evitaremos el uso del reservorio para administración de nutrición parenteral o hemoderivados. En caso de extracciones sanguíneas, asegurarse el catéter quede debidamente permeabilizado, ¿ya? Mucho ojo con los catéteres recién instalados, siempre observar antes de utilizarlos por primera vez, confirmar siempre su correcta ubicación y la correcta elección de la aguja para evitar las extravasaciones, ¿ya? Siempre seguir las normativas como ya lo había mencionado. Con respecto a las complicaciones del dispositivo, siempre pueden ser infección y además disfunción del catéter. La complicación de infecciones, que ya las comentamos a grandes rasgos, también podemos prevenir las disfunciones del catéter bioepitel que se nos tape,
o que se nos desplace. Con respecto a la resistencia, cuando hablamos de oclusión siempre va precedida por una ausencia del retorno, digamos, venoso. Y estas situaciones donde el catéter permite el paso de fluidos, pero no podemos aspirar sangre, ¿ya? Esto no debe considerarse como un detalle menor, sobre todo en un PIC o en un catéter central. Si es que no hay retorno venoso, no deberíamos administrar medicamentos ni soluciones, ya que podría haber una obstrucción o que implique un riesgo de trepasación o trombosis. O básicamente, ¿qué podemos hacer? Es verificar que se trate de una... bueno, primero vamos a hacer un control radiográfico para ver que el catéter esté posicionado correctamente y verificar que no se trate de una obstrucción mecánica, así que por lo tanto tenemos que revisar que no haya pinzas cerradas, acodamiento como el posicionamiento del catéter. Si no hay nada de eso, vamos a intentar lavar con suero fisiológico de manera suave, pero si notamos resistencia deberíamos no insistir, ya, porque esto podría provocar un desprendimiento de un trombo y desencadenar una embolia. Ya, si el lavado no resulta, deberíamos notificar al médico, porque como ya les había mencionado, deberíamos confirmar la posición del catéter o analizar si el problema se relaciona con alguna precipitación de fármacos o si se sospecha de oclusión trombótica, que puede evaluar el uso de agentes como la uroquinasa, pero todo esto si es que tenemos los protocolos institucionales, ¿ya? Además hay otros tratamientos según el tipo de oclusión, pero en general eso tenemos que revisarlo caso a caso. Ahora, cada minuto cuenta. Cuanto más tiempo pase el catéter ocluido, menor será la posibilidad de recuperación y más alto el riesgo de complicaciones, ¿ya? Por eso es súper importante que manejemos muy bien los catéteres con la debida permeabilización, evitar siempre permeabilizar entre medicamentos para evitar las precipitaciones, porque eso también podría provocar problemas. Dentro del inicio, dentro de la mucositis, tenemos que es una complicación asociada a las altas dosis de quimioterapia, ¿cierto? Y tenemos que se puede clasificar en varias etapas, donde tenemos inicio, señalización, ampliación, ulceración y la resolución, ¿ya? Dentro de estas fases, las primeras fases con una lesión tisular que se desarrolla rápidamente después de la administración de quimioterapia, porque se genera un daño en el ADN celular y que se generan moléculas que van a ser mediadores de efectos biológicos, ¿ya? En la fase 2 va a haber una activación de factores de transcripción que van a producir citoquinas que van a generar inflamación y respuesta, bueno, obviamente la respuesta inflamatoria y muerte celular, por consiguiente un daño en el epitelio de la submucosa, ¿ya? Posteriormente se va a amplificar este daño por las citoquinas y los factores de necrosis tumoral que participan también en la etapa anterior, pero aquí se va a amplificar el daño que se provoca a nivel tisular, ¿ya? Y aquí ya vamos a empezar a ver eritemas en la, ¿cómo se llama? A veces asintomático o a veces sintomático. Posteriormente viene la ulceración, y aquí aparecen las úlceras dolorosas, puede haber colonización de microorganismos y mayor riesgo de bacteriemia y sepsis por translocación bacteriana, ¿ya? Y en la fase de recuperación coincide justo con la salida de la neutropenia, hay una curación casi espontánea, una mayor cicatrización y este proceso igual puede tardar entre 2 a 3 semanas. Dentro de los factores de riesgo tenemos ciertas quimioterapias y también factores como la edad. Los pacientes más jóvenes tienen un mayor recambio, por lo tanto también pueden presentar mayores lesiones. Asimismo los adultos mayores porque tienen un retraso en la regeneración. ¿Ya? Dentro de los signos y síntomas tenemos la odinefagia, disfagia, sensación como de lengua algodonosa, un eritema difuso visible en la orofaringe del paladar blando, lesiones blanquecinas levantadas también con aspecto descamativo y grandes zonas ulceradas en estadios ya más avanzados.
La escala de evaluación ocupada es la de la OMS, ¿ya? Así que vamos a tener los síntomas desde grado 0 sin ningún síntoma, grado 1 dolor y eritema, 2 eritema, aparición de ulceraciones al comer y que puede comer todavía dieta sólida. En el grado 3 ya no puede comer dieta sólida, solo comer dieta líquida, y en la 4 ya es imposible y tenemos que iniciar nutrición parenteral. Dentro de las tareas de enfermería siempre tenemos que evaluar y monitorizar el estado de las mucosas. Tenemos que tener una buena fuente de luz y un bajelenguas para poder hacer una correcta evaluación oral, y la educación y el manejo de la mucositis, que básicamente es prevención, como el cepillado dental después de cada comida, también en caso el paciente tenga prótesis, también un correcto aseo. El uso de enjuagues bucales va a ser con bicarbonato, no con clorhexidina, porque la clorhexidina produce daño en los fibroblastos y queratinocitos, así que puede retrasar el proceso de cicatrización. Y también vamos a evitar los alimentos ácidos, muy calientes o muy condimentados, que también pueden irritar aún más la mucosa. Dentro del tratamiento, la verdad es que disponible está la fotobiomodulación como tratamiento y prevención, ya que se utiliza para tratar la mucositis oral, y esto ayuda básicamente a reducir la inflamación, el dolor, y promueve la cicatrización de las lesiones. Ya es muy efectiva y además es costo efectiva. Lamentablemente no está disponible en todos los centros, por lo tanto la base del tratamiento es el manejo del dolor. Ya podemos usar colutorios con anestésicos locales, traslape de la mayoría del tratamiento vía endovenosa, y también es súper difícil decidir qué analgésicos vamos a utilizar, porque tampoco queremos enmascarar una fiebre, ¿ya? Así que siempre, la mayoría de estos casos, el paciente va a ser evaluado por la unidad de cuidados paliativos y probablemente van a necesitar o requerir nutrición parenteral. Ya es importante mantener siempre la evaluación del estado de las mucosas. En nuestra institución contamos con un algoritmo para poder estandarizar las prácticas, debido a que existía mucha variabilidad en el manejo, ¿ya? Así que contamos también con muchos, no se ve el cuadro ahí, contamos con muchos productos para el manejo, por lo tanto se siguieron las recomendaciones internacionales y de expertos, y también se implementó un plan de poder evaluar la implementación de la fotobiomodulación para el manejo y prevención de la mucositis inducida por quimioterapia, y claramente es costo efectiva, por lo tanto en algún minuto probablemente vamos a tener acceso a esta terapia. Ya lo bueno es que evitaríamos el uso quizás de la nutrición parenteral, tendríamos una recuperación más rápida, menos días cama y obviamente un adecuado manejo del dolor, que es tremendamente beneficioso para la calidad de vida del paciente. ¿Ya? Debemos educar al personal, y también este protocolo y este algoritmo fue un esfuerzo colaborativo de todas las enfermeras, de todas las unidades, para que sea transversal y todos manejemos de una misma manera a todos los pacientes en función de los efectos terapéuticos de los productos que nosotros tenemos en cada institución, ¿ya? Y también esto se hizo con los farmacia clínica y con los médicos. Ya como conclusión, cuidar a una persona con leucemia es mucho más que administrar un tratamiento, ya es comprender la complejidad de su diagnóstico, anticipar los riesgos, humanizar la atención, coordinar los esfuerzos con todo el equipo. Somos una pieza clave en la prevención de infecciones, manejo de los dispositivos, soporte transfusional, monitoreo clínico, acompañamiento emocional, educación terapéutica, y nuestro conocimiento especializado también va a marcar una diferencia real en los resultados del tratamiento y en la experiencia de los pacientes. Por eso, como profesionales, debemos comprender y comprometernos a mantenernos actualizados, cumplir con los protocolos institucionales, consultar cada vez que tengamos dudas y trabajar de forma colaborativa, porque debemos poner a la persona en el centro de nuestra labor. Ya la enfermería oncológica no es solo una especialidad, es un compromiso con el cuidado seguro, digno y humano. Muchas gracias.